Y es que hubo un momento en mi vida el cual me sentí que había perdido, me sentía perdido y sobre todo sentía que no tenía un rumbo fijo y un propósito firme, el cual me hiciera levantarme por las mañanas con todas las ganas de comerme el mundo, con todas las ganas de esclarecer y tener esos objetivos más claros y sobre todo luchar por ellos, luchar por conseguir todos aquellos sueños los cuales tenía en mente y que muchas veces pues había grafiado directamente a papel y boli a nivel de metas. Yo había escrito durante mucho tiempo qué es lo que quería. Sigo haciéndolo a día de hoy, con pensamientos más claros, con pensamientos más firmes y sobre todo me he valido con la persona que soy, me he valido con la persona que está realizando todos estos detalles para que, conforme pase el tiempo, pueda ir recibiendo cada uno de los trabajos y cada uno de los frutos que pueda recoger en un futuro acerca del trabajo arduo, sin espera de resultado temprano, sino que más bien disfrutando el proceso y sobre todo estando atento al día a día y querer ser mejor a día que pasa cada día. Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Y hoy te voy a hablar acerca de cómo tuve que tocar fondo para pues empezar a crecer, cómo tocar fondo para darte cuenta de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y sobre todo hacia dónde te diriges. Y es que a mis 23-24 años, después de probar múltiples modelos de negocio, pues me iba dando cuenta de que después de haber conseguido muchísimas cosas no estaba en el punto más deseado y sobre todo algo que me preocupaba es que en ese entonces estaba muy pendiente del resultado como tal y no disfrutando el proceso. Y es que para aquellos que no me conocéis, mi nombre es Víctor Apablaza, actualmente tengo 28 años, soy de aquí de Barcelona, una ciudad en España, y a mis 23-24 años, pues después de tocar múltiples modelos de negocio, el famoso boom del Bitcoin, e-commerce, etcétera, Amazon FBA, muchos modelos de negocio, pues me di cuenta de que realmente tenía que buscar ese propósito y esa pasión, la cual llevara a accionar sin esperar nada a cambio y que realmente disfrutara de lo que estaba haciendo, cosa que pues a día de hoy encuentro en estas plataformas como YouTube. Te invito a que te suscribas a mi canal, Víctor Apablaza, Disciplina Apablaza, 3 vídeos a la semana en donde intento explicarle al Víctor del pasado de qué manera podía guiar su vida y sobre todo ayudarle, sobre todo hacerle entender que no estaba tan equivocado, sino que le faltaba tomar más acción. Víctor Apablaza en Instagram, donde puedes encontrar historias diarias, reels, reflexiones y donde también te invito a que puedas seguirme para tener más información acerca de mi punto de vista, sobre todo de la vida y sobre todo pues trabajando mucho el mental. Y es que tuve que tocar fondo para ir ya entrando al turrón y para ir al grano. Tuve que tocar fondo a mis 22-23 años. Después de perder un poco el rumbo, a mis 15-16 años empecé a estudiar hostelería, trabajo en el cual me sigo dedicando como encargado, siempre ha sido algo que me ha gustado, noto que ya no es mi pasión, pero sigue gustándome mucho más que otras cosas, paralelamente a lo que pueda estar haciendo en redes sociales a día de hoy. Y es que en hostelería, cuando empecé a estudiar, tengo ya 3 titulaciones de ello: dirección hostelera, servicios en restauración y luego una titulación equivalente a servicios en restauración, pero que cursé en Francia, un año que estuve, año y medio, si no recuerdo mal, estuve en Francia trabajando y estudiando y pues más allá de aprender el idioma obtuve una titulación acerca pues de esos estudios que había cursado y luego aquí en Barcelona pues hice 2 y 2 años, 2 años de grado medio y 2 años de grado superior hasta que decidí dejar de estudiar porque al final pues había tocado muchos campos y directamente lo que quise hacer fue pasar a formarme ya en restaurantes y pues muchas veces guiado por sobre todo las estrellas Michelin, que para aquellos que no conozcáis el mundo de la restauración, de la alta gastronomía, de las estrellas Michelin, pues es el mayor galardón que te pueden dar como chef, como cocinero, y es un gran prestigio para el restaurante recibir una estrella Michelin, y ya no te digo si obtienes la 3ª estrella Michelin, que es el máximo galardón, que es donde pude tocar la excelencia a nivel de servicio, y pues justo después de pasar
esa etapa en el restaurante Lasarte, en esta ocasión en Barcelona. Después de pasar esa etapa de 2 años de esfuerzo y de trabajo, pude ver cómo tocaba la excelencia con las manos y algo me decía que no podía encontrar algo mejor, sino que realmente había estado en una casa donde se tocaba el nivel de servicio de manera excepcional y de manera muy detallada, pues la cual nos hacía diferenciarnos a nivel de sala, a nivel de servicio, de otros restaurantes, los cuales también tienen sus 3 estrellas Michelin. Todo esto me llevó a acabar mi etapa en Lasarte y dar el último salto a Mónaco. En Mónaco se encuentra el restaurante Luis XV del Hotel de París en Montecarlo, Alain Ducasse, el chef con más estrellas Michelin del mundo, y pues pensaba y creía firmemente que era el último salto a dar, ya que pues después de Lasarte quedaban muy pocas salas las cuales podías tocar como tal. Ahí viene un poquito el momento más difícil, y es que tampoco lo quiero endulzar, ya que tocar fondo para mí fue algo bueno, ya que una vez caes, sabes que no puedes caer más y solo queda ir hacia arriba. Y eso es todo lo que yo sentí. Perdí mi trabajo porque lo dejé y seguidamente llegó la pandemia. Seguidamente, en aquel entonces, al dejar mi trabajo, también dejé una relación de 5 años. Llegó la pandemia y todo se echó a perder. Yo justamente pues me eché para atrás, no viajé a Mónaco finalmente y luego pues llegó la pandemia y así me quedé vacío, ¿no? Me quedé sin nada y pensando que había cometido errores varios. Tras llegar la pandemia, pues obviamente todos tuvimos que quedarnos en casa y yo sobre todo pues le iba dando muchas vueltas a todos los pasos que había dado y que realmente sentía que la había cagado en sí, ¿no? Que había cometido un error garrafal o varios errores como tal. Después, el hecho de sentirme culpable, ¿no? Porque no estaba bien del todo, sino que sentía que había hecho daño a muchas personas, sentía que pues había perdido en cierta manera, porque estaba pues con mi propio piso, viviendo con mi pareja, mi expareja en este entonces, en aquel entonces, y pues sentía que realmente había perdido todo lo que había construido, ¿no? Que a mis 22-23 años pues ya tenía mi propio piso, viviendo con la pareja y todo lo que fuese, ¿no? Al final tuve que volver a casa de mis padres en ese entonces y lo dejé pues todo cuando pues tenía todo relativamente cerca y en la mano. Y eso lo que creó fue el hecho de aislarme, sobre todo hacía mucha vida en la habitación, obviamente no podíamos salir a la calle y tampoco tenía las mismas ganas de levantarme y de quizá pues estudiar o trabajar algún modelo de negocio, mantenerme activo, cosa que a día de hoy pues considero que soy una persona mucho más activa que entonces, ¿no? Entonces tuve ese momento, ese punto de inflexión, el cual pues tuve claro, ¿no? Que un día como tal, el día que pasamos a la famosa fase 1, que ya podíamos empezar a salir, tuve claro que algo tenía que cambiar. Después de estar casi 2 meses encerrados, pues obviamente después de, en ese entonces también trabajé 1 semana y media en un supermercado y todo, y tuve muy claro que había un punto de inflexión de un antes y un después a partir de esa fase 1 que ya podíamos salir a entrenar, a pasear un poco y lo que fuese. Lo importante de aquel entonces fue que tomé esa decisión. Tomé la decisión de cambiar. Cuando tú estás mal, sabes que algo dentro de ti tiene que cambiar. Cuando tú te sientes depresivo, sabes que no estás accionando ante algo, ante una situación. Por lo tanto, lo que me hizo darme cuenta de todo esto fue accionar ante el problema que estaba viviendo. Cuando yo acciono, muchas veces esta relación pues puede venir de mirarte al espejo y saber que algo no está bien, puede venir de un amigo o un familiar tuyo que después de una conversación te hace abrirte los ojos. Lo más importante para mí fue que simplemente tuve que dar el paso a raíz de tomar la decisión de que no estaba bien, confesar que no estaba bien, tomar acción sobre ello y sobre todo seguir hacia adelante. ¿Cómo empecé a salir? Obviamente, pues en esa etapa de la pandemia, lo que hice fue reconectar mucho, sobre todo a raíz de una rutina. Lo que hice fue salir de esa fase 1, ¿no? Pues íbamos a entrenar, salí a pasear, contacto con el sol, otra vez vitamina D, un poquito de sol, un poquito de libertad. Empecé a centrarme sobre todo en mi rutina.
una nueva rutina, la cual pues era básicamente comer bien, era básicamente salir a correr un poco, entrenar un poco y sobre todo aprender que necesitaba estar presente, necesitaba dejar de pasar en el pasado y dejar de pensar en el futuro y sobre todo estar presente, sobre todo aprovechar el momento que estaba viviendo y sobre todo sentirme agradecido. Porque después de 2 meses de estar encerrado, que teníamos que estar todos encerrados por la pandemia, pues empezar a estar agradecido por los pequeños pasos que se iban dando. El hecho de poder volver a salir, el hecho de poder ver un poco de sol, poder respirar un poco de aire limpio, lo que fuese. Al final, piensa que tras un obstáculo o tras una pérdida o tras un mal trago como tal, pues solo queda renacer, solo queda... Cuando una vez te sientes tú mal, simplemente queda el hecho de remontar e intentar cambiar esa situación. Porque al final aprendí que no tengo que estar bien todo el tiempo, sino que simplemente tengo que estar de la mejor manera posible en cada momento. Y es que aprendí que base lo que me pasó siempre era suficiente, siempre al final sentía que yo mismo no me estaba autodestruyendo, sino que simplemente era un mal momento que tenía que vivir y que siempre pues iba a quedar yo solo, iba a quedar conmigo mismo, se podían marchar personas, podían llegar nuevas personas, lo que fuese, pero al final en esta vida uno nace solo y uno muere solo. Y aprendí que sobre todo el dolor era parte del camino y que ese propio dolor, una de las cosas que me hacían sentir muy bien, era que ese propio dolor estaba forjando un carácter pues mucho más fuerte, mucho más duro para otras situaciones en la vida. Y sobre todo aprender a pedir ayuda sin vergüenza. Yo me acuerdo que en aquel entonces recurrí a mi hermano, que era pues el que estaba en casa conmigo, me abrí, me rompí y le dije que no me sentía bien del todo. A partir de ahí hubo un crecimiento porque después, aproximadamente los 2-3 meses después, me fui para Inglaterra y en Inglaterra pues me fui a trabajar. Eso fue un poco la libertad, sensación de sentirme mejor y sobre todo sensación de que había crecido. Y es que piensa que si tú estás en esa posición de tocar fondo, quiero decirte que no es el final y que sobre todo no estás solo. No estás roto ni rota, solo estás en medio de un cambio. Eso es lo que me pasó a mí, estaba en medio de un cambio que se dio en Inglaterra. Tuve que tocar fondo a nivel hostelero, tuve que sentirme que había perdido el rumbo un poco del oficio, hasta que en Inglaterra volví a encontrar ese sentido. Me volví a ir a un restaurante con estrella Michelin, volví a encontrar esa excelencia y sobre todo cambié de aires, cambié de entorno, cambié de país y volví de otra manera mucho más recuperado, ya que pues allí luego se complicó de nuevo con la segunda ola, pero yo ya me había recuperado y aunque la pandemia volvió, pues yo ya volví de otra manera a casa, a Barcelona, y pues la verdad que me recuperé en aquel entonces bastante bien. Pero piensa que todo dolor que tú puedas sentir, sobre todo es temporal, y gracias a ese dolor estás forjando más tu carácter, te estás haciendo mucho más fuerte. Por lo tanto, te darás cuenta que a raíz que te duela ese dolor, con el tiempo vas a estar agradecido, como yo estoy de haber vivido eso, porque eso ha hecho forjar al Víctor de hoy en día, un Víctor inquebrantable, un Víctor imparable, el cual está preparado para la guerra en cualquier momento. Así que nada, gracias por llegar hasta el final del vídeo. Recordar que me podéis encontrar más abajo en redes sociales, Víctor Paulaza C en Instagram, Víctor Paulaza Disciplina Paulaza en YouTube. Un buen like, una suscripción se agradece y como siempre nos veremos en siguientes vídeos. ¡Chao!